السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, alabado sea Allah, el creador de los primeros y de los últimos, aquel que posee el reino de los cielos y de la tierra. Le alabamos, buscamos ayuda y le pedimos perdón por todos los pecados que hemos cometido. A quien Allah guíe, nadie podrá desviar, y a quien Allah desvíe, nadie podrá guiar. Y atestiguo que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Allah, único sin asociados, y atestiguo que Muhammad es su siervo y mensajero. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con su familia y compañeros y con todos aquellos que sigan su guía hasta el día del juicio final. Amén. Es parte de la sunna de nuestro profeta sallallahu alaihi wasallam que cuando terminaba el Salat al-Witr decía una bella súplica que qué bueno que sería que todos nosotros la memorizáramos. Es una súplica que repito mucho para que así los hermanos, de tanto que la escuchen, acaben memorizándola. Decía el profeta sallallahu alaihi wasallam, nada más terminar de decir assalamu alaikum del Salat al-Witr, decía 3 veces Subhan al-Malik al-Quddus, Subhan al-Malik al-Quddus, Subhan al-Malik al-Quddus, Rabbil Malaikati wal-Ruh. Decía Subhan al-Malik al-Quddus, Subhan al-Malik al-Quddus, Subhan al-Malik al-Quddus, Rabbil Malaikati wal-Ruh. Esto es lo que tranquiliza a los corazones. Decir súplicas es lo que tranquiliza tu alma. Decir este dua es lo que aleja todas tus preocupaciones de la vida cotidiana. Por tanto, no creas que es poca cosa, no desprecies estas súplicas. También es parte de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam que rompía su ayuno con dátiles y comía también dátiles a la hora del suhur, tanto cuando rompía el ayuno como cuando hacía el suhur. El profeta lo hacía con dátiles. De hecho, dice un bello hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que lo reportan los sabios de Sunan y que el Sheikh al-Albani lo declara auténtico. El profeta sallallahu alaihi wasallam decía que quien tenga dátiles que rompa su ayuno con dátiles, y quien no tenga que lo haga con agua, y quien no tenga que lo haga con agua, porque el agua le purificará. Por tanto, vemos que el agua purifica tanto las partes externas con el wudú y también purifica tu corazón. Por tanto, todo aquel que no tenga dátiles está en la calle, está en el coche, llega el momento del maghrib y solo tiene agua, que lo haga con agua, porque es quien no tenga dátiles que lo haga con agua, tal como dice el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y dice nuestro querido Sheikh, el Sheikh Saleh al-Usaymi, hafidhahullah ta'ala, para aquellos que rompen el ayuno con dátiles y para aquellos que toman el suhur con dátiles también, dice, quien hacen eso estarán juntando entre dos cosas dulces. Quienes rompen el ayuno con dátiles y toman en la hora del suhur dátiles estarán juntando entre dos cosas dulces. Estarán juntando entre la dulzura de los dátiles y la dulzura de estar adorando a Allah subhanahu wa ta'ala. Y algunos hermanos o muchos se preguntan o tienen la confusión o la duda de cuándo es el sahar, de cuándo se termina, cuándo uno tiene que comer el suhur para así tener baraka, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dice que a mi umma tendrá baraka, que quien toma suhur pues le alcanza la baraka de Allah. Y dijimos en clases anteriores que la baraka en árabe es kathratul khairi wa dawamuh, es decir, la abundancia de bien y que permanezca ese bien contigo. En árabe hay 3 palabras que son casi parecidas, pero cada una tiene un significado diferente. Tenemos la palabra sahar, tenemos la palabra sahur
y tenemos la palabra suhur. Sahar, sahur y suhur. Y entre las tres son diferentes. Cada una significa una cosa. El término sahar significa el tiempo que hay entre el primer adán del Fajr y el segundo adán. Ese es el tiempo del sahar, entre el primer adán del Fajr y el segundo. Y los sabios, la mayoría de los sabios, dicen que suele ser en tiempo como 15-20 minutos antes de rezar Salat Subh. 15-20 minutos antes de rezar Salat Subh, ese es el tiempo para comer el suhur. Quien quiera tener baraka, que coma en ese momento 15-20 minutos antes. No se oye nada. Hay que ponerlo en su sitio. No es problema de... No, no hay ningún problema. Acerca mucho la boca. Quien coma el suhur antes... Quien coma el suhur antes de este tiempo, antes de 15-20 minutos, los sabios dicen, esta persona ha cenado. Ha cenado esta persona. No se le considera que ha comido el suhur. Si quieres que te alcance la baraka del suhur, tiene que ser en el tiempo del suhur. Tal como muchos te comen a las 3 de la madrugada o a las 4 y te dice, he comido, me he levantado el suhur. No, te has levantado para cenar. Eso se llama cenar. Si quieres el suhur, dicen los sahaba, tal como reporta un hadith auténtico, dicen que en la época del profeta tomábamos el suhur, entre que tomábamos el suhur y empezaba el salat con el profeta, pasaban lo que te da del tiempo de leer 50 leyes del Corán. Y este tiempo los sabios lo han calculado que son 15-20 minutos como máximo. No más, 15-20 minutos antes de empezar Salat Subh. Entonces, sahar significa el tiempo que hay entre el primer Adán y el segundo Adán. Sahur significa el alimento que tú comes en ese tiempo, sean dátiles, agua, yogur, flan, lo que quieras. Alimento en ese tiempo se llama sahur con A. Y suhur con U o en árabe con dhamma es la acción de comer el sahar en el tiempo del sahur. Sahar es el tiempo que comprende entre el primer Adán y el segundo Adán. Sahur es el alimento que se come en ese tiempo. Y el suhur es el comer, la acción de comer ese alimento en el tiempo del sahar. Tal como tenemos también otra palabra, y la leeréis en hadices, tenemos el wudú. Todos sabemos que es el wudú, hacer el wudú para así poder rezar. Y tenemos otra palabra que se llama wadu con A. Tenemos wadu y tenemos wudú. El wadu con A es el agua. El agua. Para hacer el wudú se le llama wadu. Y la acción de hacer el wudú se le llama wudú con U. Por eso leeréis hadices del profeta que le dice a sus compañeros, pásame el wadu para así yo hacer el wudú. El wudú, es decir, le está diciendo pásame el agua o tráeme agua, wudú con A, con fatha en árabe, para así hacer yo el wudú con U, que es la acción de realizar el wudú. Estos son solo breves consejos, beneficios antes de empezar la charla. Los hermanos me han dado hasta y cuarto y nos levantamos a rezar, inshallah. Empezamos la charla de hoy siguiendo nuestra explicación o el tafsir que estamos haciendo de Suratul Fatiha, ayudándonos de las palabras de los sabios de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Explicamos qué quiere decir A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Explicamos qué quiere decir Bismillahir Rahmanir Rahim. Explicamos qué quiere decir Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Explicamos qué quiere decir Ar-Rahmanir Rahim. Y hoy, si Allah lo permite, explicaremos qué quiere decir Maliki Yawmiddin. Esta charla de hoy solo tratará de Maliki Yawmiddin, nada más, solo de esta tercera ley de Suratul Fatiha, solo de Maliki Yawmiddin, por la importancia de entender este asunto. En español traducen Maliki Yawmiddin como el rey o el soberano del día del juicio. Traduzcamos y antes nos paramos a pensar y analizar tres nombres que son mencionados en las tres primeras aleyas de Suratul Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin.
Hay tres nombres aquí, en estos tres versículos, que son mencionados en Surat al-Fatiha, en la primera sura del Corán. Y estos tres nombres también son mencionados en la última sura del Corán, en Surat al-Nas, es decir, Qul a'udhu bi rabbin nas. ¿Cuáles son estos nombres? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Alhamdulillah, primer nombre, Allah. Segundo nombre, Ar-Rabb, porque dice Rabbil Alamin. Y tercer nombre, Al-Malik. Ar-Rahman Ar-Rahim, hoy no vamos a hablar de ello porque ya hemos hablado. Nos interesa Allah, Ar-Rabb y el Malik, Maliki Yawmiddin. Allah, Ar-Rabb o el Malik. Dice en Surat An-Nas, se vuelven a repetir estos nombres. Allah los repite otra vez. Qul a'udhu bi rabbin nas, Rabb, Malikin nas, el Malik, Ilahin nas, es decir, Allah. Dice Ibn Abbas, Allah significa Dhul Uluhiyya, es decir, aquel al que tienen que adorar toda la creación. Ese es Allah, el nombre de nuestro Creador y el nombre y aquel que tienen que adorar todos los seres creados. Por tanto, el musulmán que repite Rabbil Alamin, Rabb, que Allah es el creador, el Señor de todo lo que existe, Allah es el que desciende la lluvia, Allah es el que nos ha creado, Allah es quien nos hará morir, Allah es el que nos resucitará, Allah es el que nos juzgará el día del juicio, Allah es quien creó el infierno, el paraíso, Allah es quien hace que todo ocurra en este universo. Esto es parte de creer que Allah es el Rabb, de Rububiyya, de que Allah tiene el señorío. De nada sirve que un musulmán diga Rabb, Rabb, Rabb y él se declare esclavo o siervo de otro que no es Allah. Esta persona no ha entendido Rabbil Alamin. Esta persona de nada le servirá el día del juicio haber dicho Rabbul Alamin, tal como muchos hacen, que recitan 17 veces al día Rabbil Alamin en sus salat, pero por ejemplo van a algún walí, a alguna tumba, y él no sabe si es walí o no, pero va a algún supuesto santo en alguna tumba y le dice, para que así le dé lo que pide el santo, le dice: oh fulano, aquí está tu esclavo, aquí está tu abd, aquí me tienes en tus manos, yo soy tu esclavo, yo soy tu siervo, te pido que me salves el día de la resurrección, te pido que hagas que mi esposa tenga hijos, te pido que me sanes, que me cures de esta enfermedad. Yo soy tu esclavo, tu abd. Así llegan algunos musulmanes, entre comillas, a decir, porque todo aquel que diga esto ha dicho una palabra de incredulidad. Esta palabra es incredulidad. Esta palabra es shirk. Y hemos dicho que el shirk te saca del Islam. Y muchos caen en esto. Por tanto, de nada sirve que digas Rabb, que es el Señor que ha creado todo, pero tú adoras a otro que no es Allah subhanahu wa ta'ala, o suplicas la salvación a otro que no es Allah. ¿Por qué? Porque los mushrikin de la Meca, los incrédulos de la Meca, ellos también creían que Allah es Rabbil Alamin. Ellos también creían que Allah es el creador de todo lo que existe. Abu Jahl también creía eso. Abu Jahl también creía que Allah es el Señor de todo lo que existe, Él es quien ha creado los cielos, la tierra y todos los seres humanos. Ellos también creían eso, pero ellos día y noche contradecían esto. ¿Cómo? Desde el momento que nacen se les ponía nombres que contienen shirk. Por ejemplo, algunos de ellos se llamaban Abdul Shams, el esclavo del sol. Algunos de ellos se llamaban Abdul Kaaba, el esclavo de la Kaaba. Otros se llamaban Abdu Manat, el esclavo de un ídolo que se llamaba Manat, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, de nada les sirve decir Rabbil Alamin si ellos se sienten esclavos de otro que no es Allah, si sienten siervos de otro que no es Allah. Y así con todos los musulmanes que digan Rabbil Alamin, pero van y suplican la salvación a otro que no es Rabbil Alamin. ¿Qué quiere decir Maliki Yawmiddin? Y por eso, antes de seguir con Maliki Yawmiddin, encontramos que de los nombres que Allah más ama, ¿cuáles son los nombres más amados para Allah? Tal como nos dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam en el hadith, Abdullah y Abdurrahman. Fíjate, Abdullah, esclavo de Allah, siervo de Allah. Abdurrahman, esclavo del Clemente, siervo del Clemente. Esto es lo que Allah ama, que tú seas esclavo de Él, únicamente y exclusivamente de Allah subhanahu wa ta'ala. Malik Yawmiddin. ¿Qué quiere decir el Malik en árabe? El Malik en árabe, dicen los sabios del idioma árabe, el Malik
هو صاحب الملك والمتصرف فيه. El Malik huwa sahibul mulki wal mutasarrifu fih. En español, el rey, el Malik, significa, la definición de rey es aquel que tiene un reino y hace lo que quiera en ese reino. Rey significa, el Malik en árabe significa aquel que tiene un reino y hace lo que quiera en ese reino. ¿Por qué? Porque es suyo, le pertenece a él. Le pertenece a él, a ese concreto rey. Y Allah dice que él, aparte de que Allah es el rey de los cielos y de la tierra, Allah será el rey el día del juicio. ¿Por qué? Porque ningún rey de los reyes de este mundo podrá sentirse con mando, con poder ese día. Ese día el único poder le pertenece a Allah subhanahu wa ta'ala. Y por eso dijo que él es el rey de ese día. Malik yawmiddin, yawm es día. Malik es el rey del día del din. ¿Qué es el din? مالك يوم الدين. ما معنى الدين في اللغة؟ الدين من قول العرب دان يدين. تقول العرب دان الرجل فلانا أي جازاه. والدين إذن هو الجزاء. مالك يوم الجزاء. مالك يوم الجزاء. العرب تقول فلان دان فلانا أي جازاه. ومن أسماء الله تعالى الحسنى الديان. في الحديث القدسي أنا الملك أنا الديان. والديان هو المجازي أو المحاسب. Dicen los sabios del idioma árabe, el din significa él es el rey del día de la recompensa. Ey yawmul jaza. Allah es el rey del día de la recompensa. ¿Cuál es el día de la recompensa? El día del juicio. Y hay una ley del Corán que nos dice qué es Yawmuddin. ¿Qué es Yawmuddin? Porque el mejor tafsir que uno puede hacer, la mejor explicación del Corán que uno puede hacer es entender el Corán con el Corán. Entender los significados, las palabras como Allah quiere que se las entienda. Y Allah nos dice qué significa Yawmuddin en una sura que seguro muchos de ustedes se conocen o se la memorizan o se la saben o la han escuchado. Muchas veces dice Allah en el Corán, Maliki Yawmiddin, en Surat al-Infitar, dice وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ. Allah nos dice en esta ley, ¿qué quiere decir Yawmuddin? ¿Qué te hará entender qué es el día del din? Es el día en que ningún alma, ningún ser, ninguna persona podrá salvar a otra. Nadie podrá beneficiar a otro en ese día, a menos porque ese día todo depende de Allah. El poder es de Allah subhanahu wa ta'ala. Nadie podrá salvar a nadie, nadie podrá interceder por nadie, a menos que Allah dé el permiso en ese día. Por eso dice en Ayat al-Kursi, "Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhni". ¿Quién podrá interceder ese día, el día del juicio ante Allah, excepto con su permiso, excepto con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala? Y por eso vemos que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enseñando a su familia, enseñando a sus sahaba, a sus seguidores, la importancia de creer que ese día nadie te salvará excepto Allah, ni el profeta Muhammad, ni los ángeles, ni los piadosos, ni los sabios, ni tus padres, nadie te salvará ese día a menos que sea Allah. Únicamente es el único que te puede salvar ese día. Y vemos que enseñaba estos significados a sus seres queridos, tal como en el hadith auténtico que está en Bukhari. El profeta le decía a su hija Fátima, le decía: Ya Fátima bint Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, salini min mali ma shi'ti, la ughni anki min Allahi shay'a, la ughni anki min Allahi shay'a. Oh Fátima, hija de Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, pídeme de mis bienes, pídeme de mis posesiones, pídeme de mi dinero lo que tú quieras, pero que sepas que el día del juicio yo no podré hacer nada a favor tuya. No podré hacer nada a favor tuya ese día. Solo ese día quien puede beneficiar es Allah. Ese día nadie puede interceder a menos que Allah se lo permita y le dé el permiso para ello. Y por eso vemos que el profeta sallallahu alaihi wasallam incitaba a sus compañeros a este hecho, a tener cuenta de que nadie te puede salvar excepto Allah. Nadie más. Y por eso cada noche que el profeta se iba a dormir, cada noche, todas las noches decía una súplica:
Y así todos los sahaba también cada noche decían esta súplica, y con esta súplica siempre tenían presente en sus mentes que ese día nadie les podrá salvar excepto Allah. Porque hay una frase en esta súplica que te hace recordar que ese día, la salvación solo es de Allah subhanahu wa ta'ala. كما في الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك. Y ahora dice lo que nos interesa. لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به. Hay un hadith que está reportado en Bukhari y en Muslim del gran compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam llamado Al-Bara ibn Azib. Una vez el profeta, que Allah esté complacido con él, una vez el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: siempre que te vayas a dormir, y esto es un consejo para todos nosotros, hermanos y hermanas, le dice el profeta: siempre que te vayas a dormir, haz el wudú, haz la ablución tal como la haces cuando vas a rezar. Y después, cuando te metas a la cama, acuéstate, duérmete sobre tu costado derecho. Acuéstate sobre tu costado derecho y di la siguiente súplica. Y di el siguiente dua. Y di las siguientes palabras. Esto es lo que da paz a tu alma, hermanos y hermanas. El dhikr. Hacer súplicas día y noche. Esto es lo que te tranquiliza. Lo que te tranquilizará, ninguna cosa más te tranquilizará tu alma excepto esto. Y le dice el profeta: di Allahumma aslamtu wajhi ilayk wa fawwadtu amri ilayk wa alja'tu dhahri ilayk raghbatan wa rahbatan ilayk la malja'a wa la manja minka illa ilayk Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Esta súplica, todo aquel que se la quiere memorizar, está en el pequeño librito que todos tienen, que todos inshallah conocen, que se llama Hisnul Muslim, el fortalecimiento del musulmán. Ahí está esta súplica para quien se la quiera memorizar. ¿Qué quiere decir la malja'a wa la manja minka illa ilayk? Dice en español esta súplica: no hay salvación ni refugio de ti excepto en ti. No hay salvación ni refugio, oh Allah, de ti excepto en ti. Si tú quieres escaparte de Allah, inevitablemente vas a donde Allah. No puedes escaparte nunca de Allah, porque el reino todo es suyo. Los cielos y la tierra todos son suyos. Subhanahu wa ta'ala. Por eso no hay salvación ni refugio excepto en Allah, solo en Allah. La malja wa la manja minka illa ilayk. Solo en Allah puedes refugiarte. Y por eso, si el musulmán cada noche que se va a dormir dice estas frases, siempre tiene en su mente que la salvación solo es de Allah. Y verás que nunca va a ir a una tumba a pedirle que le salve ese walí. No va a ir a la umra tal como hacen muchos peregrinos que cuando vienen a Medina, cuando están haciendo el hajj o la umra y después les toca venir a Medina, van a la tumba del profeta sallallahu alaihi wasallam y lo ves llorando delante de la tumba del profeta, diciéndole: oh mensajero de Allah, aquí está tu esclavo delante de ti, aquí está tu abd, esclavo delante de ti. Te pido que me salves ese día. Te pido que intercedas por mí el día del juicio. Te pido que no te olvides de mí el día del juicio, ya Rasulullah. Todo esto es shirk, porque implica pedir a otro que no es Allah. Y Allah nos dice en el Corán, en Surat al-Jinn: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. En español: y por cierto que en las mezquitas solo se adora a Allah, así pues no supliques a otro junto con Allah. Solo hay que suplicar a Allah subhanahu wa ta'ala. Por tanto, de nada sirve decir Maliki yawmiddin, Maliki yawmiddin, y después tú vas y pides la salvación en ese día, el día del juicio, a otro que no es Allah. Porque el Malik, el rey, es Allah. A él, ese día, él es el único que puede decir quién se salva y quién no. Solo él, nadie más. Y si alguien intercede por otro es porque él dio el permiso. Si el mensajero intercede es porque Allah le dio permiso. Si los ángeles interceden es porque Allah les dio permiso. Si los piadosos interceden es porque Allah les dio permiso, etcétera, etcétera. Por tanto, la salvación solo hay que pedírsela de Allah subhanahu wa ta'ala.
Y dice este hadith al final, que si mueres, le dice a este compañero suyo, si tú dices esta súplica cuando te vas a dormir y mueres ese día, mueres esa noche, le dice el profeta, فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ, has muerto siendo musulmán, has muerto con la inclinación natural con el que Allah nos ha creado, es decir, adorándole solo a Allah. Y le dijo, وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ, y haz que estas palabras sean las últimas que tú vas a pronunciar esa noche. Es decir, tú dices este dua y ya está, no hablas más, ya te duermes. Dice, وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ, y que sean las últimas palabras que tú dices, pronuncias esa noche. Es decir, dices este dua, si quieres hablar con tu esposa, habla, todo lo que tú quieras, ya está, habéis terminado, estáis cansados, vais a dormir, di este dua y ya está, cierra la boca, a dormir. Dice el profeta, وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ, haz que sean las últimas. Y con esto te darás cuenta de lo equivocados, desviados y perdidos que están algunos shuyukh, algunos maestros de algunas tariqas, de algunas sectas desviadas que enseñan a sus seguidores, a sus alumnos. Estos shuyukh, estos maestros le dicen a sus alumnos, mira, pídeme a mí, si tú me pides a mí, el día del juicio te voy a salvar. Yo soy un walí de Allah, yo soy un santo. Si tú me pides a mí el día del juicio, yo seré quien te lleve al paraíso. Cuando yo me muera, ven a mi tumba, cada viernes, cada semana, todos los días, ven a mi tumba y pídeme, que yo seré quien te salve ese día. Y por eso ves que muchos ignorantes, musulmanes, que escucharon que el sheikh fulano ha dicho que pidan su tumba, van y los ves pidiendo a su tumba, llorándole, yo aquí tienes tu abd, sálvame el día del juicio. Incluso llegan al punto de decir, tal como comentó nuestro querido sheikh, el sheikh Abdul Razzaq al-Badr, hafidahullahu ta'ala, dice hasta el punto que llegan a decir estos shuyukh, estos maestros desviados, les dicen a sus seguidores, y atención lo que dicen, hermanos y hermanas, les dicen, el día del juicio yo te salvaré. ¿Sabes cómo? Yo escupiré sobre el infierno y se apagará todo. Yo escupiré sobre el infierno y se apagará todo el infierno y te llevaré de la mano al paraíso. Hasta aquí llegan estos shayatín, porque son demonios, no tienen otro nombre. Hasta aquí llegan, así engañan a la gente, a los pobres ignorantes, los engañan de esta forma, diciéndoles estas historietas que no tienen ninguna fiabilidad y que encima son falsas, porque la salvación es de Allah, solamente de él. Incluso el profeta no puede hacer nada ese día. Dice Allah en el Corán, hablando con el profeta, le dice, "Laysa laka min al-amri shay". Ese día no tienes ningún poder ese día. "Laysa laka min al-amri shay", nada, shay. No tienes ningún poder ese día, el que manda ese día. ¿Por qué? Es Maliki Yawmiddin, es el rey, el que manda ese día es Allah únicamente, subhanahu wa ta'ala. Y por eso vemos que hay un poema, en 5 minutos nos levantamos a rezar. Hay un poema muy famoso entre los musulmanes que se suele recitar en el Maulid, en la innovación de celebrar el Maulid. Ves que muchos musulmanes empiezan a sacar este poema y a recitarlo. Es un poema que escribió un hombre hace muchos años, él es del año 600 después de la Égira, y es un poema escrito que habla bien del profeta, lo elogia, pero hablando también del profeta cae en shirk, cae en incredulidad, en kufr y en shirk. Este poema es muy famoso y se llama Al-Burda, 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 así se llama este poema. Y dice, y voy a mencionar algunos versos que son shirk, que dicen en este poema este autor, y que muchos sabios de Ahlus Sunnah wal Jama'a han advertido contra este poema de andar enseñándolo a la gente, leyéndolo o divulgándolo. Entre ellos el Imam Shawkani, Muhammad Shukri al-Alusi, del ulama de Marruecos, el Sheikh Abu Uwais Boukhubza, de los muhaddithin de este tiempo, el Sheikh al-Albani, de los sabios de Arabia Saudí, Sheikh Ibn Uthaymin y Sheikh Ibn Baz, etcétera, etcétera, etcétera. Grandes sabios advirtieron contra el shirk que hay en este poema. Dice uno de sus versos, dice dirigiéndose al profeta, en árabe le dice, Ya akram al-khalq, ma li man aludhu bihi siwaka inda hulul al-hadith al-amami. Ya akram al-khalq, ma li man aludhu bihi siwaka inda hulul al-hadith al-amami. En español, oh mejor de la creación, oh la mejor persona, es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam,
¿A quién voy a dirigirme el día del juicio para salvarme si no es a ti? ¿A quién voy a pedir? No tengo a nadie si no es a ti ese día para pedirle que me salve del infierno. Fíjate, ¿y dónde está Allah? ¿Dónde está Allah? Siendo que el profeta sallallahu alaihi wasallam dice que no puede beneficiar a nadie. Le decía a su hija Fátima, yo no te voy a beneficiar ese día es Allah quien beneficia. Y dice en otra parte de su poema, y aquí es peor sobre el anterior, si el anterior es shirk, este es peor. Le dice, فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم استغفر الله هذا شرك. Dice este autor en este poema, dice, gracias a tu generosidad, min judika, gracias a tu generosidad es que existe el dunya, es que existe este universo, gracias a ti, no gracias a Allah, al poder de Allah, gracias a ti, oh Muhammad, existe el dunya, el universo, wa dharrataha, al-dharra es la hormiga, y existen, refiriéndose como a todas las criaturas. Gracias a ti, oh Muhammad, existe el mundo, existen todos los seres creados. Por eso en el Corán y de Zulzilat decimos فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ que es hormiga. Quien obre el peso de una hormiga de bien, la verá el día del juicio. Y quien obre el peso de una hormiga de mal, lo verá el día del juicio. Algunos traductores dicen quien obre el peso de un átomo. Es una traducción errónea. Ad-dharra en árabe es hormiga, Y dice, فَإِنَّ مِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. Dice, oh mensajero de Allah, tú tienes el conocimiento de lo oculto. Tienes el conocimiento de lo que hay en el Lawh al-Mahfuz, en la tabla protegida. Siendo que el Lawh al-Mahfuz es Allah quien conoce eso. Ninguna persona, ningún ser creado sabe lo que va a pasar en el Ghaib, en el futuro, en la tabla protegida, fil Lawh al-Mahfuz. Solo lo conoce Allah. Y este autor dice, de tu conocimiento es parte de tu conocimiento, que tú tienes mucho más. Un poco de ese conocimiento, tú tienes el conocimiento de todo lo que hay en el Lawh al-Mahfuz. فإن من علومك علم اللوح والقلم. Todo lo que escribió el qalam, de lo que sucederá en el universo, tú también lo conoces, oh Muhammad. Siendo que el profeta no conoce el ghaib, no conocerá lo que va a pasar mañana. El dalil lo tenemos en un hadith auténtico que está en Bukhari. Una vez unas jovencitas estaban cantando en época del profeta sallallahu alaihi wasallam, y una de ellas dijo, وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ. Y tenemos un profeta que sabe, que conoce lo que va a pasar mañana. El profeta فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم سمع امرأة تقول وفينا نبي يعلم ما في غد فغضب صلى الله عليه وسلم ثم قال لا يعلم ما في غد إلا الله. La reprendió, la amonestó, se enfadó el profeta, le dijo, no digas eso, el único que sabe lo que sucederá mañana es Allah. Y escuchó, وسمع رجلا يقول ما شاء الله وشئت ما شاء الله وشئت فغضب صلى الله عليه وسلم فقال أجعلتني لله عدلا بل ما شاء الله وحده. ¿Acaso escuchó un hombre decir que sea lo que Allah y tú quieras? Que sea lo que Allah y tú quieras. El profeta se enfadó y le dijo, ¿acaso me has hecho un ídolo junto con Allah? Lo único que pasa es lo que Allah quiera, no lo que yo quiera. Solo sucede lo que Allah quiera. Dice, y le dijo, بل ما شاء الله وحده, sino que es lo único que quiera Allah solamente. Eso es lo que sucederá, nada de lo que yo quiera. Por eso el Imam Shafi'i solía decir, todo lo que tú quieres ocurre aunque yo no quiera, y todo lo que yo quiero no ocurre a menos que tú quieras. Esto es parte de decir Malik Yawmiddin, entender que el Malik, que el rey ese día es Allah. Nadie puede salvar, nadie conoce lo oculto excepto él, etcétera, etcétera. Incluso llegan hasta el punto estos sheikh, estas personas de estas tarijas desviadas, de decir que quien lea este poema, el que os dije, el Burda, a alguien que está enfermo se cura al instante. Incluso la llaman, le cambian el nombre y dicen al-Bur'a, de la cura, la que cura, siendo el que cura es el Corán. El Shafia, por ejemplo, Surat al-Fatiha se llama Shafia, la que cura. Uno si está enfermo y lee Surat al-Fatiha sobre él, inshallah se espera que se cure. Pero no leer este poema. Incluso dicen que no es permitido leer este poema excepto que tengas wudú, excepto que tengas la ablución. Y no es permitido que lo leas así normal. Tienes que recitarlo como el Corán.
Así es hasta donde llegan estas personas desviadas del camino recto. Y con esto, inshallah, terminamos la charla de hoy. El próximo miércoles, inshallah, terminaremos Surat al-Fatiha entera desde Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in hasta Ghayril maghdubi alayhim waladdallin, y mencionaremos si decir Amin es parte de Surat al-Fatiha o no. La respuesta la veremos el miércoles que viene, inshallah. إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آله أجمعين.